noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 30 de noviembre de 2020. Estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Comenzamos. La farmacéutica norteamericana Moderna presentará hoy ante la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento la solicitud de aprobación de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. La compañía pedirá la revisión de un conjunto de datos ampliados que muestran que la vacuna es 94,1% efectiva para prevenir el coronavirus y 100% efectiva para prevenir casos graves ya de esta enfermedad. Entre tanto, la mayoría de las sociedades científicas y organismos académicos de nuestro país han expresado una enorme preocupación porque las cifras oficiales muestran una realidad bastante alejada de lo que realmente está ocurriendo con la pandemia, tal y como lo advirtió el médico epidemiólogo y miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, Alejandro Rísquez, a propósito de la etapa de flexibilización segura que comenzó este lunes en todo el territorio nacional. De una manera u otra, a pesar de todas las restricciones en viajes, de todas las restricciones que tenemos desde el punto de vista migratorio, hay todavía una alta movilidad y estos países tienen unas cifras de enfermos muy altas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cualquier momento, si bien es cierto, Venezuela podría ser que estuviese no tan grave como están estos países, indudablemente tenemos una epidemia activa. Y sabemos que está activa porque inclusive en los informes mismos del gobierno aparecen casos en las zonas rurales. Entonces, cuando tú tienes casos en zonas rurales y en zonas urbanas, esto quiere decir que la epidemia está circulando, quizás todavía con alguna baja intensidad en relación con el resto de los países de América, pero en cualquier momento, una vez que tú abras la movilización social, que está tan deseada por todos y tan querida, porque indudablemente estamos agotados de tanto encierro, esto puede en cualquier momento aumentar la propagación de los casos. En este sentido, el médico infectólogo Alejandro Rísquez aseguró que la mayoría de las pruebas rápidas que se están aplicando en Venezuela tienen un alto nivel de imprecisión y no generan confiabilidad para determinar las verdaderas dimensiones de la pandemia en nuestro país. Las pruebas, a excepción de la PCR-RT, que es la prueba que le realizan en el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene, que es una prueba realmente certera, confiable, la mayoría de las pruebas rápidas, que es la que están practicando aquí, bien sea de anticuerpos o de antígenos, tienen unos altos niveles de imprecisión o de no confiabilidad, lo cual genera indudablemente muchísima desconfianza, porque tú puedes saber o falso positivo o falso negativo. Estas pruebas tienen que ser muy bien utilizadas y son utilizadas con algunos otros fines en un momento dado. Esto ha sido una de las críticas más importantes y que en un momento podría explicar en buena parte el subregistro de casos que tenemos en el país. Recuerda que nuestro país, desde el punto de vista de la prueba más certera y confiable, el PCR, es el que tiene la menor número de pruebas realizadas en toda América por habitante. Es decir, que realmente nosotros estamos muy bajos y por eso explica en parte de que tengamos unas cifras tan bajas. Y este lunes, todos los terminales de transporte terrestre volvieron a sus operaciones habituales, luego de 9 meses de cuarentena radical. Así lo confirmó el viceministro de Transporte Terrestre del régimen, Claudio Farías, quien enfatizó que será obligatoria la desinfección de las unidades en todas sus áreas, cabina, área de pasajeros y maleteros. Además, el transportista deberá ejecutar las acciones correspondientes para desinfectar al pasajero antes de abordar la unidad.
Por su parte, el presidente de la organización Transportistas Unidos por Venezuela, Hugo Ocando, aseguró que muchos conductores de unidades de transporte público habrían caído en quiebra los últimos meses. El dirigente gremial indicó que en el sector se han puesto en funcionamiento varias medidas de bioseguridad. Sin embargo, destacó que hay costos que no pueden cubrir sin apoyo. En más del panorama informativo, el diputado de la causa R en el exilio, Américo de Gracia, anunció que en las próximas horas se definirá la necesaria continuidad constitucional del actual Parlamento y destacó la importancia de instalar un gobierno de emergencia nacional. El diputado aclaró igualmente que no se puede desistir de la lucha por la libertad en Venezuela si detienen al presidente interino Juan Guaidó a propósito de las amenazas proferidas en su contra por dirigentes oficialistas. No depende necesariamente solo de Juan Guaidó, como no dependía de que estuviese quien fuese el inquilino de la Casa Blanca, como no depende si la Unión Europea nos apoya o no nos apoya. Todo eso es bueno, sí, es bueno que Juan Guaidó no lo pongan preso, es bueno que se queden los aliados más confiables en Washington y en la Unión Europea. Pero nosotros tenemos 22 años lidiando con esta tragedia, 22 años enfrentando a esta actividad criminal y nosotros no podemos desistir de la idea de la libertad en Venezuela porque detengan a uno de nosotros o porque sencillamente ya no esté en el escenario X o Juan o Pedro o Trump o el que esté en el escenario. De modo que es una situación que evidentemente sería muy complicada, muy lamentable, pero capaces el régimen de hacerlo. El diputado Américo de Gracia reivindicó todas las modalidades de lucha en Venezuela para alcanzar una transición a la democracia en nuestro país, destacando en este sentido que la consulta popular busca aclarar las dudas de la comunidad internacional sobre la necesaria continuidad constitucional de la Asamblea Nacional y resaltó que hay sectores que parecen tener más intereses de desplazar a Juan Guaidó que a Nicolás Maduro. En la continuidad hay consenso. Bueno, cuando digo consenso no es unanimidad. Ojo, hay quienes insisten en que, y lo han dicho de manera pública, notoria y comunicacional, y a esos yo los he calificado incluso de conspiradores, que la posibilidad de que haya la continuidad, pero no hay consenso en el cómo hacerlo, que es distinto. O sea, hay consenso en que debemos hacer la continuidad, pero no hay consenso en el cómo hacerlo. Y yo creo que eso se debe estar definiendo, por supuesto, en las próximas horas, en los próximos días. Yo hubiese deseado que se hiciera hace 3 meses, como en efecto nosotros los de la causa R lo propusimos en la reforma del reglamento de la transición. Por su parte, el diputado Omar González, dirigente nacional de 20 Venezuela y jefe de la fracción 16 de julio, expresó su confianza en que la comunidad internacional sabrá responder a la farsa que está montada para el próximo 6 de diciembre, expresó el diputado de 20 Venezuela y jefe de la fracción 16 de julio, Omar González. Es decir, es todo un armazón que lo que busca es precisamente el día 6 de enero del año 2021, oficialmente entrar a Nicolásito, como llaman al hijo del presidente Nicolás Maduro, con Cilia Flores, con Iris Varela, al Palacio Federal Legislativo, y desde allí legitimar la usurpación precisamente de Maduro en el poder en Venezuela. De eso se trata, María Alejandra, y la comunidad internacional, pero más importante aún, la comunidad venezolana sabe que esto es el objetivo y estoy seguro que sabrá responder el próximo domingo a esta farsa que está montada. El parlamentario aseguró que los venezolanos requieren un nuevo liderazgo que conduzca al cambio político en Venezuela y reiteró su rechazo a la iniciativa de la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional. O sea, hay puntos de coincidencia, donde no hay coincidencia obviamente es en la cohabitación, en las negociaciones, en los diálogos, en los métodos que algunos han escogido, que lo que han hecho es atornillar y perpetuar al régimen en el poder durante 22 años. Hay quienes pensamos que los caminos son otros. Ahora, yo que estoy recorriendo el país y especialmente el oriente venezolano, Anzoátegui, donde soy diputado,
observo que de manera espontánea, casi sin ningún estímulo, el pueblo venezolano está requiriendo un nuevo liderazgo que conduzca a la oposición a salir de esta tragedia. Y de manera espontánea sale el nombre de María Corina Machado. ¿Cómo la ven como la líder con mayor coherencia, que desde el comienzo dijo que esto era un régimen de organizaciones mafiosas que se habían apoderado del poder y que no se podían jugar con las mismas reglas que se juegan en un país democrático? Entre tanto, distintos gremios y organizaciones políticas se concentraron este lunes frente a la sede del Consejo Nacional Electoral de Plaza Venezuela en rechazo a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre convocados por el régimen. Para las elecciones del 6 de diciembre no hay condiciones electorales. Tenemos que estar en movimiento permanente para lograr las condiciones, expresó el politólogo Nick Merevans. Pasamos a la materia internacional. El ministro de la Defensa de Irán, Amir Hatami, aseguró que su país, tal y como ha ordenado el líder supremo Ali Khamenei, perseguirá a los autores del asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, padre del programa nuclear de ese país árabe. Ellos deben saber que serán castigados por sus acciones, advirtió el titular castrense de esta nación persa durante los actos fúnebres del científico iraní. Y en América Latina, el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, destituido recientemente por el Congreso de su país, se postulará como diputado en los comicios de 2021, tal y como lo aseguró en una entrevista con el diario ABC de España. El exmandatario denunció un golpe institucional en su contra y negó las acusaciones de la Fiscalía que lo señalan de recibir sobornos cuando fue gobernador. Aunque me pidan perdón, el daño ya está hecho para la democracia en Perú, sentenció. Pasamos a la materia económica. El incremento de los casos de COVID-19 durante el invierno en el hemisferio norte no afectará el reequilibrio del mercado petrolero, generado en buena medida por el progreso de las vacunas, según la banca de inversión Goldman Sachs. La institución prevé una nueva alza del precio del Brent hasta $65 el barril en 2021. Sin embargo, el banco dijo que la ola pandémica de este invierno boreal recortará la demanda global de crudo en al menos 3 millones de barriles por día, una situación que será compensada hasta cierto punto por las compras para calefacción. Los precios internacionales del crudo marcaban este lunes valores mixtos en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos subía más 0,22% y se ubicaba en $45.63 el barril. El Brent, de referencia en Europa, perdía menos 0,60% y se cotizaba en $47.89. Los índices bursátiles de Estados Unidos y América Latina arrojaban resultados mixtos al inicio de la jornada. El Dow Jones ganaba más 0,13%, el S&P 500 más 0,24% y el Nasdaq más 0,92%. El índice Bovespa avanzaba más 0,01%, mientras el Merval retrocedía menos 0,22% y el S&P BMB menos 1,74%. En el mundo deportivo, Mario Braudy, novio de una de las exparejas de Diego Armando Maradona, aseguró que la muerte del astro argentino era evitable, luego de acudir a los juzgados de San Isidro en Buenos Aires en representación del hijo de su actual pareja, Verónica Ojeda. La muerte de Diego, a nuestro entender, era evitable. De hecho, le voy a contar algo que obviamente no lo viví, pero sí lo supe por palabras de Verónica. En la internación anterior, cuando estaba en E6, anterior de Diego, él tenía una ambulancia de alta complejidad en la puerta, un médico clínico 24 horas, y había un hospital, una clínica privada especialmente esperándolo ante cualquier circunstancia. Y en España, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, presentó este lunes su candidatura para presidir nuevamente el equipo azulgrana. En una rueda de prensa, Laporta destacó la necesidad de unir al barcelonismo. Caben todos, y todo piensa que cuando hablo de unir al barcelonismo, te he dicho, el barcelonismo es algo que nos hermana, que nos une. Y en estos momentos tan complicados, al que le toque hacer de presidente, yo creo que en fin, todos tendremos que ayudarle. Ojalá sea yo, ojalá sea mi candidatura.
y espero que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias, porque, en fin, es una situación pues que tiene su dificultad. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan un buen provecho. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750